Kepa Amuchastegui presenta de George Orwell 1984. 23. O'Brien. La clave estaba en que en ambos juicios los tres hombres habían confesado estar en suelo eurasiático en esa fecha. Habían volado desde un aeródromo clandestino en Canadá a una cita en algún lugar de Siberia, donde habían conspirado con miembros del Estado Mayor Eurasiático y les habían revelado importantes secretos militares. Winston recordaba la fecha porque era el día de San Juan, pero la historia debía de estar registrada en muchos otros sitios. Solo había una conclusión posible: las confesiones eran falsas. Por supuesto, eso no era en sí mismo ningún descubrimiento. Ni siquiera entonces creía Winston que las víctimas de las purgas hubiesen cometido realmente los crímenes de los que se les acusaban. Pero era una prueba concreta, un fragmento del pasado abolido, como un hueso fósil que aparece en un estrato inesperado y destruye una teoría geológica. Si hubiese podido publicarse de algún modo y dar a conocer su significado, habría sido suficiente para volar al partido en pedazos. Había seguido trabajando. En cuanto vio la fotografía y comprendió lo que significaba, la había tapado con otra hoja de papel. Por suerte, cuando la desenrolló, estaba boca abajo y fuera del campo de visión de la telepantalla. Se puso el cuaderno sobre la rodilla y echó la silla atrás para alejarse lo más posible de la telepantalla. Adoptar un gesto inexpresivo era fácil e incluso se podía controlar la respiración haciendo un esfuerzo, pero controlar el latido cardíaco era imposible y la telepantalla era lo bastante sensible para captarlo. Dejó pasar unos 10 minutos torturado por el temor a que algún accidente, una repentina corriente de aire sobre la mesa, por ejemplo, pudiera delatarlo. Luego, sin volver a darle la vuelta, echó la fotografía en el agujero de memoria junto con otros papeles. Un minuto después debió de convertirse en ceniza. Eso había sido 10 o 12 años antes. Hoy probablemente hubiese conservado la fotografía. Era curioso que el hecho de haberla tenido entre los dedos fuera lo que le parecía señalar una diferencia, incluso en ese momento, cuando la fotografía y el suceso que retrataba no eran más que un recuerdo. ¿Acaso el poder del partido sobre el pasado era menos fuerte?, se preguntó, porque una prueba que ya no existía hubiese existido. Pero ahora, suponiendo que pudiese resucitar de las cenizas la fotografía, ya ni siquiera sería una prueba de nada. En la época en que hizo su descubrimiento, Oceanía ya no estaba en guerra con Eurasia, y los tres muertos deberían haber traicionado a su país con Asia. Desde entonces había habido otras acusaciones, 2 o 3, no recordaba cuántas. Muy probablemente las confesiones se hubiesen reescrito varias veces hasta que los hechos y las fechas originales hubiesen dejado de tener la menor importancia. El pasado no solo cambiaba, sino que cambiaba continuamente. Sí, lo que más contribuía a producirle aquella sensación de pesadilla era que no acababa de entender por qué se llevaba a cabo aquella gigantesca impostura. Las ventajas inmediatas de falsificar el pasado eran evidentes, pero la razón última era misteriosa. Volvió a empuñar la pluma y escribió: entiendo cómo, pero no entiendo por qué. Se preguntó, como había hecho tantas veces, si no estaría loco. Tal vez un loco no fuese más que una minoría de uno solo. En otra época había sido un síntoma de locura creer que la Tierra giraba alrededor del Sol. Hoy lo era creer que el pasado era inalterable. Tal vez fuese el único que lo creía y su creencia lo convirtiera en eso, en loco.
Pero lo de estar loco no le preocupaba demasiado. Lo que le horrorizaba era la posibilidad de estar equivocado. Cogió el libro de historia para niños y observó el retrato del hermano mayor que había en la portada. Los ojos hipnóticos lo miraron fijamente. Era como si te oprimiera una fuerza enorme, como si penetrase en tu cráneo y te machacara el cerebro para despojarte de tus convicciones y persuadirte a que negaras la evidencia de tus sentidos. Al final, el partido anunciaría que 2 y 2 son 5 y habría que creerlo. Más tarde o más temprano era inevitable que llegaran a eso. La lógica de su situación lo exigía. Su filosofía negaba tácitamente no solo la validez de la experiencia, sino la propia existencia de la realidad externa. El sentido común era la peor herejía. Y lo terrorífico no era que te mataran por pensar de otra manera, sino que era posible que tuvieran razón. Pues después de todo, ¿cómo sabemos que 2 y 2 son 4? O que la fuerza de la gravedad actúa, o que el pasado es inalterable. Si tanto el pasado como el mundo externo existen solo en la mente y ésta es controlable, ¿qué nos queda? Pero no. Su valor pareció cobrar ánimos espontáneamente. El rostro de O'Brien había acudido a su memoria sin que supiera muy bien por qué. Sabía con más certeza que antes que O'Brien estaba de su lado. Estaba escribiendo el diario para O'Brien. Se lo estaba escribiendo a O'Brien. Era como una carta interminable que nadie leería, pero que estaba dirigida a una persona concreta, lo que le confería un matiz algo peculiar. El partido instaba a negar la evidencia de tus ojos y oídos. Era su orden última y más esencial. A Winston se le encogió el corazón al pensar en el enorme poder dispuesto contra él y en la facilidad con que cualquier intelectual del partido podría derrotarle en una discusión con los sutiles argumentos que él sería incapaz de entender y mucho menos de cuestionar. Y sin embargo, tenía razón. Ellos estaban equivocados y él tenía razón. Había que defender lo evidente, lo estúpido y lo verdadero. Tenía que aferrarse al hecho de que las verdades de perogrullo son ciertas. El mundo existe, sus leyes no cambian. Las piedras son duras, el agua moja, los objetos dejados en el vacío caen hacia el centro de la tierra. Sí, con la sensación de estar hablándole a O'Brien y también de estar estableciendo un axioma de crucial importancia, escribió: la libertad consiste en poder decir que 2 y 2 son 4. Admitido eso, se deduce todo lo demás. ¿Te gustó lo que escuchaste? Suscríbete a mi canal www.youtube.com/@quepamo. Encontrarás ahí más de 150 videos para todos los gustos y todos los días uno nuevo. No olvides hacer clic en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Recuerda, ya puedes convertirte en miembro de mi canal, es decir, en patrocinador mío. Es muy fácil. Entra a mi canal. Ahí arriba hay una pestaña que dice unirse. Dale clic y escoge el plan que prefieras. Eso es todo. Ahora, si quieres ayudarme aún más eficazmente, entra a mi página de Patreon www.patreon.com/quepaamuchastegui y colabórame con tu aporte mensual.
Son dos maneras de patrocinarme para que yo pueda dedicarme de tiempo completo a esta labor que tanto me gusta y que te sirve a ti para entretener esos ratos vacíos. Muchísimas gracias.